Buenos días. Buenos días, licenciado. Mucho gusto, Guadalupe. Gracias. Joshua. Buenos días, buenos días. Estaba haciendo unos minutos de espera para que ingresen los compañeros, pero ya demos inicio y estamos en la hora de dar inicio. ¿Cómo han pasado estos días feriados? Trabajando. Aquí mismo en casita. Así, trabajando, cuidándose. Muy bien, eso es una magnífica decisión. Vamos a compartir la pantalla para que veamos todos qué tenemos para el día de hoy. Que no es una sorpresa porque ya hemos estado viniendo trabajando. Vamos a leer el objetivo de la unidad, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, ¿qué vamos a aprender en esta unidad, ¿cierto? Perdón, estamos tomando este momento ciudadanía, ¿no? La próxima tomamos emprendimiento. ¿O hay alguna objeción para hacer el cambio? ¿No? ¿Continuamos? Ok. Es que es bueno iniciar conociéndonos nosotros y conociendo a nuestra patria. Dice el objetivo. Se espera que al finalizar el módulo 2, perdón, el módulo 1 sería, ¿no?, de ciudadanía, el estudiante comprenda las aplicaciones, las implicaciones, perdón, aquí tengo una. Implicaciones políticas de la diversidad social, cultural y étnica que constituye al Estado ecuatoriano, mediante el dominio conceptual de los conceptos Estado, nación, gobierno y república. Identifica las funciones de los entes estatales para mantener el control social y sea consciente del rol del pueblo en el poder constituyente como generador de las instituciones que conforman el Estado. En esta ocasión sería nuestro Estado, ¿cierto? En las introducciones a nuestras clases habíamos estado ya mencionando estos conceptos que eran quienes conformaban la oligarquía, ¿no? Quienes confirmaban la oligarquía. ¿Qué era la oligarquía? Ya habíamos hablado, vamos a ver si recordamos, alguien de ustedes que aporte. ¿Quiénes conformaban la oligarquía en nuestro país, digamos, no en general, ¿no? Ya en nuestro país, ya hablamos de la oligarquía general. A ver, ¿quiénes conformaban? ¿Quiénes eran los representantes de la oligarquía? Alguien que se acuerde. A ver. ¿Qué dice el Joshua? Dialoguemos. Creo que No, dice, no se me fueron. acuerdo. Ay, pensé que se fueron dejando prendido el celular. A ver. ¿Quiénes conformaban la oligarquía? Recuerda, había un grupo, había unas imágenes, todo que vimos. ¿Quiénes eran? No me acuerdo, Lice, disculpe. A ver, ¿alguien de ustedes? ¿Nadie? El grupo de poder, ¿sí? El grupo de poder. Estamos en este momento en segundo, ¿no es cierto? En segundo intensivo. En la asignatura de ciudadanía, ¿no es cierto?
compañeros, porque están queriendo ingresar otros estudiantes. ¿No están, por si acaso, otros estudiantes que no sean de segundo? Porque hay compañeros que quieren ingresar, pero son de años, de otros años. ¿Hay alguien que no sea de segundo de intensivo? ¿Aló? ¿Son todos? Bueno, continuamos. Bueno, el grupo de poder, ¿no? Recuerden que había un grupo en la costa, un grupo en la sierra y que entre ellos hacían una lucha por poseer todo el país, ¿no? Los terratenientes, los que tenían grandes extensiones de tierras a su haber, y muchos trabajadores que se convertían a veces en esclavos, porque no eran bien remunerados. Esa era la oligarquía. ¿Sí? Hoy tenemos una representación simbólica del grupo de los marginados, que para el conocimiento de ustedes, hoy ellos también ya tienen, a base de lucha, han adquirido ya derechos, ¿sí? Y son tomados en cuenta, son muy bien considerados, pero ha tenido que pasar muchísimos años para que ocurra esto, ¿no? Bueno, el Estado oligárquico pues, pasaría a ser del grupo, ¿no es cierto?, de poder, ¿no? A ver, vamos con el Estado excluyente. Ya se había tratado una parte, pero quedaba pendiente irnos analizando algunos conceptos, algunos puntos. El Estado oligárquico. En 1830, Ecuador surge como república independiente, aunque esto significó un cambio político. Las viejas estructuras sociales heredadas del periodo colonial se mantuvieron. El periodo conocido como Estado oligárquico mantuvo la discriminación racial y la exclusión de diversos grupos de la vida política. Creo que hasta aquí podemos ya comentar o ampliar o explicar las estructuras sociales, ¿no? Las viejas estructuras sociales. Es decir, antes que se dé la independencia, existía ya una estructura. Recuerdan, hay muchos datos que se puede hacer un análisis en donde la mujer no daba el no, estaba considerado para elección del presidente. Una mujer no podía estudiar, los pobres no podían tener un cargo político, los de apellidos que no eran españoles, etcétera, etcétera. Podríamos hacer muchos análisis, ¿no es cierto? Con esta independencia, dice, pues la estructura se continuaba, ¿no? ¿Por qué? Porque heredaban de sus padres los peninsulares, los criollos. ¿Quién es un criollo? Conversemos un poquito. ¿Qué nos dice Alicia? ¿Qué sabe algo sobre los criollos? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, recién me integro a la clase, están hablando de historia. Lo que pienso yo de los criollos es lo de los que en ese tiempo vivían aquí, ya los nativos. Exacto, los hijos de los españoles nacidos en el Ecuador, ellos son los criollos. Entonces, como estaban bajo digamos, la estructura política de sus padres, se da la independencia, ganan los criollos, salen los españoles, pero la estructura y la forma de gobierno continuaba. Por lo tanto, no había independencia para el indígena, independencia para el marginado. Entonces, es lo que dice, las estructuras continuaron, siguieron, a pesar de que ya estuvimos con un nuevo poder, como nos dice aquí, pues la historia con el poder de los criollos, españoles criollos, que puede asistir a los nombres también.
Pues de eso se trata. Me dice, a este periodo también lo conocemos con el nombre de Proyecto Nacional Criollo. ¿Sí ven? Se caracterizó por la desigualdad, ya que las clases dominantes estaban formadas por dueños de la tierra y bienes. A estos señores se les llamaba terratenientes, ¿no? Ustedes hayan escuchado y han visto o viajan a la costa o a algunos lugares se han dado cuenta de cómo existen extensiones gigantes, ¿no es cierto?, de cultivos. Si ve, esos son las herencias de los terratenientes. Ustedes se hayan ido a la costa, no sé, preguntemos a Pedro. Pedro, ¿ha viajado a la costa? Sí, sí, he viajado, licenciado. Por el Guayas. Sí, Ya, usted allá cuando llega a la parte de la costa, ¿qué es lo que se ha visto? Extensiones gigantes de cacao, café, no sé, ¿qué más ha visto usted? arroz también, ¿Perdón? de arroz, licenciado. También Arroz, el guineo, ¿cierto? los cacaos son grandotes esos. Claro, y usted ¿Entiendes? se ha preguntado, ¿cómo es que estos señores tienen, un señor o dos tienen extensiones, pero kilómetros? Mire, son las herencias de este poder oligárquico, ¿sí? Claro que hoy en día ya quizá el trabajador ya está asegurado, ¿no es cierto? Tendrá sus beneficios, pero el poder aún sigue en manos de un poco de personas, como ustedes saben muy bien. En nuestro país está gobernado por un grupo de personas, especialmente de los que tienen las posibilidades económicas para poder darse a conocer. En la organización del nuevo Estado, la mayor parte de la población quedó al margen, ¿sí? El Senado, el Congreso y los diversos ministerios eran fruto de una participación electoral limitada. Limitada a los grandes propietarios nada más, ¿no? Es decir, los derechos de ciudadanía se encontraban restringidos a un grupo. ¿Cuál era ese grupo de personas? Que les decía, tenían que estar casados, tenían que tener grados de educación, cierto. La sociedad se mantenía jerarquizada en donde los latifundistas promovían la continuidad de las divisiones que se habían mantenido en la colonia. El Estado central era débil, lo que favoreció el aparecimiento de caudillos locales. Muchas veces también las elecciones entre ellos mismos pues no son acertadas, entonces hay las divisiones, hay las debilitaciones de ciertos partidos. Ahí tenemos una imagen, ahí sí podemos comentar, dice la oligarquía. A ver, vamos a tratar de interpretar, ahí están hasta cada uno con su título. No sé si ya intervino Guadalupe. Perdón. Guadalupe, ayúdenos a interpretar esta imagen. Yo la voy a hacer un poquito grande para que la vea mejor. Guadalupe. Sí, eh, bueno, lo que yo veo ahí es un sistema bancario, digamos como que le está entregando dinero, no sé, está con el gobierno, y el pueblo dice, pero la primera, ya está bien la observación. Otra persona. ya. Gracias. Ya. Creo que Joshua No, Lice, estoy aquí, Lice. ya, ayúdenos ustedes con una explicación. Bueno, yo veo que los del sistema bancario y el gobierno se rebosan de comida, de riqueza y pues dejan a los pobres bueno, como una discriminación ya. Ajá. Exacto. Correcto. No, bueno, ¿alguien más quiere comentar una imagen para ver el resumen de la realidad, ¿no? El resumen de la realidad que ha existido en época de la colonia, en época de la república,
como vivimos hoy. Bueno, aquí tenemos el sistema, vean, el gobierno le está sirviendo al sistema bancario, ¿sí ven? Al capital. O sea que el gobierno siempre tiene que estar defendiendo los capitales de los grandes bancarios. Mientras que aquí el pueblo tiene que estar comiendo de lo que resta de ellos, ¿sí ven? Aquí está un hueso, ¿sí observaron esto? Bueno, debe ser imagen de un crítico, ¿no? De un crítico político, porque le ha cogido en realidad como ocurre en ciertos sistemas políticos. La primera constitución del Ecuador fue expedida el 11 de septiembre de 1830. En ella se establecía que para gozar los derechos civiles y políticos, las personas debían ser mayores de 22 años o estar casados, poseer un bien raíz de valor de 300 pesos o ejercer alguna profesión que no estuviera sujeto a relación de dependencia y debe saber leer y escribir. Eso me había omitido, ¿no? Saber leer y escribir. Estar casado, tener, como digo, una extensión de tierras y tiene que haber tenido 300 pesos. Mire, en la época, ¿no? Si ustedes se remiten un poquito a la historia, pues muy difícil tener ese dinero. Esas eran las condiciones en la Constitución expedida el 11 de septiembre de 1830. Vamos a ver, nos quedan unos minutos para ver un poquito más, un comentario sobre el mismo tema. Vamos a ver si es que nos sale, ¿qué pasó? ¿Hay algún comentario también? Podemos participar. A ver, ya les comparto. Bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es la democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional del 21. La formación del estado ecuatoriano tuvo como antecedentes los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Allí se dio inicio el proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representantes al gobierno a los miembros de la clase criolla, que eran una élite con poder económico y político, pero que eran una minoría. La clase criolla estaba conformada por terratenientes, dueños de la tierra y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, que eran la mayoría. Los primeros les impidieron a los otros el acceso a los espacios de poder y reprodujeron en ellos las prácticas de maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes habían practicado los españoles. La Constitución de 1830 vincula el derecho a la ciudadanía exclusivamente a la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otras, como los trabajadores domésticos y los agrícolas, que eran los más pobres y eran la mayoría de la población. Ellos no eran ciudadanos, por lo tanto no tenían derechos civiles ni políticos. Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época. A fines de aquel siglo, el modelo de Estado latifundista entró en crisis debido al crecimiento de las exportaciones de café y cacao en la costa y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía comercial, bancaria y agrícola,
que había adquirido poder económico y pugnaba por alcanzar el poder político, cuestionando el modelo de Estado latifundista imperante. A este proceso se añade el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, como el liberalismo, que planteaba la democratización del Estado. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático y laico. Se separó la Iglesia del Estado y se creó el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de ciudadanía. En este contexto, por primera vez, los miembros de las mayorías excluidas, como mujeres, indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios, fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado. Según Enrique Ayala, el proyecto del Estado-Nación mestizo se fue consolidando, ampliando al concepto de la lucha, ya no racista, sino enfocándose en la lucha de clases, donde afloró la explotación económica como el factor por superar las luchas obreras para el reconocimiento de los derechos laborales. Estas fueron protagonistas del siglo XX. Al cumplirse los 500 años de la conquista de América, los pueblos indígenas plantearon no solo reivindicaciones económicas y sociales, sino también culturales, en el reconocimiento y respeto a sus singularidades identitarias. La Constitución del 2008 reconoce este planteamiento y declara el Estado ecuatoriano como multicultural y plurinacional. La ampliación de la democracia llega en la actualidad a la declaración del Estado Nacional como un Estado de derechos para todas las personas y su diversidad está enmarcada en sus diferentes nacionalidades y pueblos que integran nuestro país. A ver. Un resumen, pues, de lo que se trató, ¿no? Muy claro, en donde vemos a los grupos sociales, los privilegiados y los no privilegiados. A ver, un comentario. ¿Qué es lo que le llamó la atención o qué le ha ido a reforzar sobre el tema que estamos trabajando? Que a los ciudadanos ya les comenzó a dar a comenzar a dar los derechos, así como los gobiernos, los bancarios, se le comenzaron a dar los derechos también como personas. Correcto, magnífico esa opinión. De esta manera, pues, recuerdan también que habíamos estado hablando sobre los derechos humanos las pasadas. Ya eran temas que debíamos tocar, ¿no? Ahí se está como tratando de responder a estos derechos que se estableció, ustedes saben, gracias a la revolución, ¿no? A esa revolución que se dio en 1789, en donde se promulgó los derechos humanos. A ver, Patricia Pintado, ¿no? ¿Qué le gustó del video o qué no le gustó? No, sí me gustó. ¿O qué le pareció? ¿Le reforzó, le ayudó a comprender mejor el tema? Sí. Ya, muy bien. ¿Qué parte le llamó la atención? Se habló de montubios, se habló de los indígenas. ¿De quiénes más? ¿Qué parece? Aún seremos nosotros, dígame una pregunta, aún nosotros seremos excluidos, ya seremos incluidos dentro del plan del gobierno. Si estamos tomados en cuenta como personas.
No están violando nuestros derechos, a eso vamos, ¿no? Porque eso es lo que se ve en el fondo, una violación de nuestros derechos. Solo está escrito la igualdad, fraternidad, solidaridad, si se cumple o no se cumple, los gobiernos cumplen o no cumplen. ¿Qué nos dice? No. Gracias, gracias, disculpe. Tiene que estar atenta a las clases, por favor. No se cumple, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿En qué parte no se cumple? En las partes, digamos, las partes rurales serían las más olvidadas. No tienen apoyo del gobierno en nada mismo, porque hay partes, digamos, del oriente, así bien adentro, que no hay nada, ninguna ayuda del gobierno. Tienen que, por sus propios esfuerzos, ¿no es cierto?, salir adelante. Quizás hacen créditos, tienen que luchar y trabajar para pagar sus créditos. Mire, entonces, no hay apoyo, ¿no? Aunque sea un crédito, no sé el interés, ¿no? Como sea, pero de todas maneras, como dice usted, y usted a lo mejor lo habla pues ya con experiencia, ¿no? De ver al pueblo como lucha, cómo se pierde en las montañas, en el trabajo, cómo da la vida. Tiene razón. Esas voces pues deben ser escuchadas para mejorar la situación de todos los ecuatorianos, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias por su participación. Vamos a dejarla aquí. Voy a controlar su asistencia. Como son ustedes pues un pequeño número, no hay dificultad. A ver, dice Ayora Germán. Ayora Germán. Estamos en segundo intensivo, ¿no? Vamos a ver. Perdón un ratito, parece que es otra lista. Domingos, ¿ya? Aquí estamos en Educación para la Ciudadanía. Ayora Germán, ¿no está? Cabrera John. Cabrera Tacubri John. Perdón un ratito, estamos con otra lista. Ya. Decía Ayora Germán. O Sherman. Cabrera John. Caicedo Víctor. Caicedo Víctor. Calle Paul. Calle Paul. Calle Tania. Carvalho Narcisa. Carvalho Narcisa. Parecía que Levi. Bueno. Chilpe Manuel. Chilpe Manuel. Fernández Carlos. Faltado muchos. Guanoquiza Pedro. Presente, licenciado. Perdón, casi le dé. Guarango Brian. Mosquera Joshua. Presente, Lisa. Pintado Nancy. Presente, licenciado. Ruiz Ángel. Sarango Juan. Sigchi Maritza. Presente. Y Tigre Darwin. Tigre Presente. Darwin. ¿Sí está? Tigre Darwin. Presente. ¿Alguien que no le nombre? Lisa, Yo, una pregunta. Sí, diga. Sí. Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que la compañera Narcisa dijo presente, pero no se lo oyó. Sí dijo Narcisa presente. Sí, sí dijo presente. Narcisa, Carvalho Narcisa, ¿no? Sí, ahí está, sí. Ah, ya. Sí, pero mi no se le escuchó. nombre, licenciado. ¿Es usted? ¿Es usted, Guadalupe Fajardo, no me... Fajardo? ¿Usted sí está en segundo intensivo?
Sí, lo que pasa es que yo recién ingresé hoy esta semana, entonces, Ya. a lo ¿Cuál es, mejor no está en su cuál es su nombre? Guadalupe Fajardo. Fajardo Guadalupe. Yo le pongo el no aquí para que le corrija. Ya, gracias, licenciado. Profe, yo también soy nueva, recién ingresé hoy. Guadalupe Fajardo. Bienvenida entonces. ¿Cuál es su nombre? Alicia Lavanda. Pero parece que usted estaba en la lista ya, Alicia. Es que yo era alumna de ahí, tal vez, profe, hace años. Y bueno, aquí está Alicia Lavanda. Vamos a ver si es que hay una corrección, la de corregir la secretaria. Bueno, muchas gracias. Ya. Muy bien, bueno. Entonces, a las dos compañeras que han ingresado en esta semana, bienvenidas. Esperamos pues hacer ese grupo unido y entre compañeros apoyémonos para terminar pues exitosamente todos, ¿no? Esa es nuestra intención, Gracias, nuestro licenciado. objetivo, aparte de todo, formar un grupo de amistad, un grupo de apoyo, ¿no? Que no sea más bien de oposición, sino de apoyo. Muchas gracias. Traten de Licenciado, obtener, una pregunta, perdón. una preguntita, ¿cómo haría yo para ponerme al día con todos los deberes que usted ha enviado durante este mes, que estamos atrasadas? No, verá, como usted haya sabido, Ya. la nivelación es el mes de septiembre. Esta es la primera clase Ya. que voy a enviar trabajos, sí, es la primera, no, perdón, la segunda clase que envío trabajos. Está en el grupo de WhatsApp, Ya. en el que usted está ya en este grupo. Ahí puede usted descargar de todas las asignaturas de todos los compañeros profesores. Ahí está. Sí. Y me Ya, envía también a mi licenciado, WhatsApp gracias. alguna pregunta, algún trabajo, envíen nomás a